Piscis. Bueno, Piscis, llegamos al final. Piscis del zodiaco. Me voy a quedar otra hora con Piscis. Sí, Piscis, imagínate. Piscis todo el tiempo que ha estado. A mí me encanta Piscis. ¿Quiénes son de signo Piscis? A ver. ¿Quiénes son de signo Piscis, ascendente en Piscis? Pues imagínate todo lo que ha esperado Piscis. Este live lleva hora y media, llevamos al aire. Pero amerita, la entrada de Neptuno en Aries amerita que sea sentido y demás. Piscis, Piscis del zodiaco, los peces que a veces se pueden volver tiburones, ¿no? No hay que subestimar a un Piscis. Esos Piscis también a veces cuando se pueden convertir, hacer una metamorfosis, una transformación y volverse en pirañas. ¿Será? ¿Será que puede haber que el Piscis tenga alguna transformación? Las pirañas también están en el agua, ¿no? Yo esperando Sol Piscis, maestro. Un abrazo, gracias por la paciencia, gracias también a los que estuvieron en Facebook, súper conectados. Y vamos a mirar a Piscis, cómo va esta energía pisciana. Saludos, a ver cómo va esta energía para Piscis. Bueno, Neptuno, tu planeta regente, mi estimado Piscis, hace la entrada triunfar a la casa 2. Qué gran momento está viviendo Piscis. El planeta, su planeta, imagínense ustedes, su planeta cambia de dirección luego de 14 años y no va a volver a Pisces por allá en 150, más o menos, 160 años. Esto es mucho tiempo. Bueno, Neptuno en Aries al entrar en los valores empieza Pisces a conectar con su propio valor. Entonces, muy seguramente, muchas personas de signo Pisces, ascendentes en Pisces, van a entrar con un valor espiritual que para ellos signifique mucho. A veces los valores espirituales eh, tiene que ver con principios, tiene que ver con la psique, tiene que ver también con la forma de pensar. Cuando Neptuno está en la casa 2, disuelve viejas estructuras o a lo que le estábamos dando valor de manera equívoca y empieza a volverse más de conectar con el mundo. De por sí es como si la misión, como si las personas de signo Piscis, ascendentes o lunas, sintieran que es el momento de salir del agua, ¿sí? Sintieran que es el momento de salir de las profundidades del mar para llevar la espiritualidad a la tierra, para llevar la espiritualidad al fuego, para conectarse también con el otro, porque en la casa 2 empezamos a intercambiar. Muy seguramente vamos a ver muchos avances, muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos astrólogos, astrólogas que sean de signo Piscis, ascendentes en Piscis, en ejercicio. Es como si se vinieran o si hubieran venido preparando los últimos años, como si Neptuno durante todo el trasegar de Piscis viniera adquiriendo, conectándolos, trayendo otras informaciones distintas y ahora este lunes que entra Neptuno en Aries de pleno, pues faculta a los Piscis para que eso se convierta en un valor que puedan compartir también con el mundo. Piscis tiene, si tú eres de signo Piscis, ascendente o luna en Piscis, pues tienes también un gran compromiso de encarnar la espiritualidad a través de todo lo que has venido viviendo. Neptuno en Aries, en la casa 2 le dice a Piscis, no mires tanto que falta, porque ahí es donde puede estar la ilusión. No es que me hace falta tal cosa, me hace falta lo que no tengo, ignorando todo lo que ya has venido arrastrando. Los amores, los desamores, los aciertos, los no aciertos, todo esto hace que se vuelva su nueva espiritualidad. Entonces, los Piscis ahora entran en un proceso de integración y en un proceso de quema, de vivir ya la espiritualidad, ya no de aprenderla, ya no de tenerla como algo afuera, sino ahora cómo la voy a encarnar, cómo voy a hacer que esto sea un valor importante en mi vida. ¿Y por qué no decirlo? Es momento también de que la espiritualidad cobre un sentido a través de la casa 2, a través de un intercambio. Piscis, ascendentes, si tú tienes ascendente, luna, sol, Piscis, tómate en serio también. Neptuno en Aries dice, ¿por qué no puede valer la espiritualidad? Eso es uno de los grandes temas de Neptuno en la casa 2 en Aries. ¿Por qué todo tiene precio? ¿Por qué todo?
¿Por qué es más digno la entrada a un concierto de música rock? ¿Por qué es más digno la boleta que se pueda pagar para cierto cantante, para cierta artista? ¿Por qué eso sí tiene valor? ¿Y por qué cuando vamos a hablar de qué es lo que nos compone como colectivo, como humanidad, por qué no puede tener valor? ¿Por qué ahí todo el mundo se escandaliza? ¿Por qué nos escandalizamos con los valores espirituales? Neptuno está en Aries. Piscis, tú eres el primero que debe ir a la cabeza como sol, como ascendente, como luna en Piscis, de decir, sí, en la vida, en el universo, nada es gratis. Todo tiene un precio. Y Neptuno en la casa 2 le enseña a Piscis que ustedes son los voceros para enseñarle también al mundo que todo tiene un precio. No, Javier, ¿cómo se te ocurre que la espiritualidad tiene precio? Claro, el conocimiento, la psique, el sentido de conciencia al que convoca Neptuno. Neptuno es el planeta de la conciencia. La conciencia que cada uno de nosotros la hemos pagado en carne propia, la hemos pagado cada uno de nosotros en cada encarnación. Hemos venido a través de nuestras propias experiencias, hemos venido pagando el nivel de conciencia que cada uno tenemos hoy. Eso no es regalado. Neptuno en Aries en la casa 2 conecta a Piscis con los valores y le dices, date cuenta que la espiritualidad tú la has venido pagando con tu propia existencia. Dale ese valor, dale ese espacio. Yo creo que aquí Neptuno quita ese mito, disuelve ese mito de que por ser espiritual no debería tener valor, debería ser gratuito. Mira lo que nosotros hacemos de manera inconsciente, de manera neptuniana. Y ir a una boleta para ver gritar a un X, que no voy a decir el nombre, pero cualquier cantante, no es que esté en contra de la música, no, pero cualquier cantante de cualquier género, como que eso sí tiene valor y eso sí tiene sentido, pero el resto no tiene derecho a tener valor. Neptuno en la casa 2 dice, claro que sí, nos quita ese velo en Aries, una nueva forma de ver la espiritualidad, que el valor está dentro y afuera y es simplemente un reflejo. Tal vez eso le ha hecho mucho daño a la espiritualidad o al concepto espiritual y lo ha dejado en el poco valor, como que todo en el planeta tiene valor, pero lo espiritual no debería tenerlo, porque es muy de Dios, es muy neptuniano. Entonces como que Neptuno se quema en Aries y dice, a ver, un momento, esto es diferente, esto debe cambiar. Por el contrario, es lo que más valor debe tener en todas sus escalas. Si vamos a hablar de valores de la casa 2, si vamos a hablar de cosas materiales, Neptuno en Aries le dice a Piscis, ¿y cómo está el valor espiritual? ¿Y cuál es el espacio que le doy al valor espiritual? ¿O vale más la boleta de un cantante que tu propia espiritualidad? ¿O vale más, es pagable otra cosa y eso sí se ve bien? Pagar por ir a escuchar a esto o pagar por lo otro, eso sí está bien y eso sí es obvio y lógico. Pero cuando es algo espiritual, ahí sí, no, eso escandaliza. De todo ese es el trabajo y la misión que ahora Neptuno en Aries, en la casa 2 invita a soles ascendentes y lunas en Piscis a que hagan todo ese trabajo de introspección, junto con tanto planeta en la casa 12. O sea que reafirma el tema de que es integrativa, la espiritualidad es un proceso de vida, ¿no? Bueno, aquí están, leo sus comentarios. A ver por aquí, ser tu propio cielo celestial de afuera hacia adentro. Mi valor, mi tiempo, mi energía, mi estudio, exacto, que eso vale, eso cuesta, lo has integrado porque le dedicas tiempo, le dedicas energía, le dedicas amor, le dedicas pasión. Eso está diciendo Neptuno en Aries para ascendentes en Piscis, soles en Piscis o lunas en Piscis. Iguala los valores, quitemos mitos, quita el velo de que esto tiene que ser en las nubes porque tal cosa, ¿sabes? Y todo eso es lo que nos aterriza. Eh, el intercambio energético es primordial, el dinero es energía, esa es otra manera donde Neptuno empieza a contar esa historia de valores. Neptuno entra a la casa 2 y no solamente sigue con el mito del valor de la espiritualidad, sino que lo aterriza en Aries, lo pone a valer, le pone un sentido de obviedad también, ¿no? Que es importante. Pues muy bien.